Y hoy vamos a continuar con la relación del pecado, hablar de la relación del pecado con otras doctrinas y del origen del pecado. Y amados, quiero que, tomando apartes o secciones de un libro que se titula Creados a imagen de Dios de Anthony Hoekema, necesitamos decir que una de las premisas básicas del concepto cristiano del hombre es la fe en Dios como creador, lo cual conduce a la idea de que la persona humana no existe en forma autónoma o independiente, sino que existe como criatura de Dios. Génesis 1:1-27 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y también dice: y Dios creó al ser humano. De manera que una consecuencia obvia del hecho de la creación es que toda la realidad creada depende por completo de Dios. Y es así, ya que en su discurso a los atenienses, en Hechos 17, Pablo afirma que Dios es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y lo que Pablo dice ahí es que le debemos a Dios nuestro mismo aliento, que existimos solo en Él y que en todo lo que hacemos dependemos de Él. En otras palabras, no podemos levantar un dedo al margen de la voluntad de Dios. El hombre, sin embargo, no es solo una criatura, también es una persona. También es una persona. Y ser persona significa tener una especie de independencia no absoluta, sino relativa. Ser persona significa poder tomar decisiones, establecer metas y avanzar en la dirección de dichas metas. Ser persona significa tener libertad, por lo menos en el sentido de poder elegir lo que queramos. Entonces, el ser humano no es un robot cuyo curso de acción lo determinan fuerzas exteriores a él, sino que tiene el poder de decidir por sí mismo y de regirse a sí mismo. Ser persona significa, utilizando una expresión pintoresca de Leonard Verdium, es ser una criatura de opciones. En resumen, el ser humano es a la vez criatura y persona. Dicho de otra forma, es una persona creada, ¿cierto? Y este es, pues, el misterio central del hombre, porque ¿cómo puede el hombre ser a la vez criatura y ser persona? Pues, como hemos visto, ser criatura significa dependencia absoluta de Dios y ser persona significa independencia relativa. Ser criatura significa que no puedo mover un dedo ni pronunciar una palabra aparte de Dios. Ser persona significa que cuando mis dedos se mueven, soy yo quien los mueve, y que cuando mis labios pronuncian palabras, soy yo quien las pronuncia. Ser criatura significa que Dios es el alfarero y nosotros la arcilla, como dice Romanos 9:21. Dice: ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ser persona significa que nosotros somos quienes damos forma a nuestras vidas con nuestras propias decisiones, como lo expresa Gálatas 6:7-8, al decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. A esto el autor le ha llamado el misterio central del hombre, porque dice que parece profundamente misterioso que el hombre pueda ser a la vez tanto criatura como persona.
Es misterioso, hermano. De manera que dependencia y libertad nos parecen conceptos incompatibles. No obstante, estamos de acuerdo en que un niño depende por completo de sus padres durante la niñez, pero vemos que a medida que el niño se desarrolla hacia mayor libertad y madurez, se vuelve menos dependiente de sus padres. Y esto lo podemos entender. Pero, ¿cómo concebimos una relación en la que siguen yendo de la mano una dependencia completa de Dios y la libertad personal para tomar nuestras propias decisiones? ¿Cómo va eso de la mano? Entonces, aunque no podemos a partir de la razón, oiga bien, no podemos a partir de la razón comprender cómo es posible que el ser humano sea criatura y persona a la vez, sin duda, así debemos pensar. Porque si usted niega cualquiera de las dos partes de esta paradoja, sería no ser respetuosos del cuadro bíblico. Porque la Biblia enseña tanto la condición de criatura del hombre como su condición de persona. A veces habla del ser humano como criatura, por ejemplo, cuando habla de Dios como el alfarero y el hombre como el barro, ¿verdad? Que ya leímos. Sin embargo, es más frecuente que la Biblia hable del hombre como persona, como por ejemplo en Josué 24:15, al decir, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. O como en 2 Corintios 5:20, donde se manifiesta lo siguiente: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Así, nuestra comprensión teológica del hombre debe, por tanto, prestar clara atención a estas dos verdades, ya que todas las antropologías seculares, ¿no? Las seculares, no las bíblicas, todas las antropologías seculares no toman en cuenta la condición de criatura del ser humano y por tanto ofrecen una idea distorsionada del mismo. Pues cualquier concepción del ser humano que no lo vea como relacionado fundamentalmente con Dios, no lo vea como totalmente dependiente de Dios y no lo vea como primordialmente responsable ante Dios, no comprende, no corresponde, perdón, a la verdad. Por otra parte, todas las antropologías deterministas que consideran a los humanos como si fueran marionetas o robots, quizás con un Dios que maneja las cuerdas o pulsa los botones, no valora debidamente la condición de persona del ser humano y por tanto ofrece una idea igualmente distorsionada del hombre. Robert D. Brismat formuló muy bien este punto al decir lo siguiente: la condición de criatura y de persona del hombre deben sustentarse juntas y en tensión. Cuando la teología subraya la condición de criatura y subordina la de persona, sale a la luz un determinismo estricto y se deshumaniza al hombre. Cuando se pone de relieve la condición de persona y se olvida su condición de criatura, se lo deifica y se pone en entredicho la soberanía de Dios. El Señor queda al margen, como impotente, como si el hombre tuviera el poder de vetar los planes y propósitos de Dios. Qué buena comentario. Entonces, el hecho de que el hombre sea una persona creada tiene implicaciones para todos los aspectos de nuestra teología. Tal es el caso de nuestro tema de estudio en esta noche, porque ¿qué luz arroja esto o este concepto sobre el tema del origen del pecado? Pues, aun cuando reconozcamos que la razón de por qué el hombre pecó siga siendo un misterio inescrutable, tendremos que decir que el hombre pudo caer en pecado precisamente porque era una persona capaz de escoger, incluso de escoger algo que sería contrario a la voluntad de Dios. Con todo, tendremos también que agregar que incluso al pecar el ser humano sigue siendo una criatura dependiente de Dios. Y Dios, por así decirlo, tuvo que dar al hombre la energía con la que pecó. Así que la magnitud del pecado del hombre consiste en el hecho de que utilizó facultades recibidas de Dios al servicio de Satanás.
Y debido a que nuestros primeros padres cayeron en pecado como personas creadas, aquí hablamos de la voluntad permisiva de Dios con respecto al primer pecado del hombre. Y afirmamos que este primer pecado no resultó una sorpresa para Dios, aunque consideró plenamente responsables del mismo a quienes lo cometieron. Entonces, pasemos a considerar la relación del pecado con otras doctrinas. En primer lugar, con la doctrina de Dios. Hermanos, la doctrina del pecado es inseparable de todas las demás doctrinas bíblicas. No los puede separar usted la doctrina del pecado de todas las demás doctrinas bíblicas. Y está vinculada en primer lugar con Dios. Por supuesto, ¿no? Ya que el pecado es principalmente contra Dios. El Salmo 51:4 declara: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Además, únicamente Dios puede tomar la iniciativa de eliminar la enemistad entre el hombre y Dios, como lo manifiesta segunda carta a los Corintios 5:19, al decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En segundo lugar, la doctrina del pecado está relacionada con la doctrina del hombre. La doctrina del pecado define directamente a la humanidad como caída y afecta a todos, ya que el pecado caracteriza cada vida en el nacimiento. El pecado corrompe la relación de todos con Dios, con otras personas y con la creación. Y el pecado lleva todo a la muerte. Así que el pecado tiene impacto en toda nuestra constitución y existencia humana y distorsiona cada aspecto de nuestro ser, tanto el cuerpo y el alma. El pecado también afecta la capacidad de gobierno pleno del hombre y de su sometimiento de la creación. Por tanto, solo un hombre justo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo puede tener éxito de forma perfecta donde Adán y la humanidad fracasaron. Únicamente el Hijo del Hombre puede revertir la maldición y de hecho lo hará, ¿cierto? En tercer lugar, la doctrina del pecado tiene relación con la doctrina de la salvación, por supuesto. La doctrina del pecado afecta obviamente a la doctrina de la salvación, ya que los pecadores necesitan ser rescatados porque son incapaces de salvarse a sí mismos. Y como pecan de forma profunda y generalizada, los pecadores necesitan la salvación por gracia. Sin esta, el hombre no solo fracasa en las relaciones y las funciones que Dios pretende, sino que también queda a merced de su ira eterna. El hecho de que el hombre sea una criatura, mire, implica que después de haber caído en pecado por su propia culpa, solo puede ser redimido del pecado y rescatado de su condición caída por medio de la intervención soberana de Dios en su favor. Dado que es una criatura, solo la gracia puede salvarlo, es decir, es salvo en total dependencia de la misericordia de Dios. Pero el hecho de que el hombre sea también una persona, como dijimos, implica que tiene una parte importante que desempeñar en el proceso de ser redimido. El hombre no se salva como un robot cuyas actividades las ha programado alguna computadora celestial, no, sino como persona se salva. Amén. Por consiguiente, los seres humanos tienen una responsabilidad en el proceso de su salvación. Deben escoger con libertad y con la fortaleza del Espíritu Santo, arrepentirse del pecado y creer en el Señor Jesucristo. Así que no se pueden salvar sin estas elecciones personales, aunque deben exceptuarse en aquí los casos en que las personas involucradas no son capaces de elegir en forma personal. Así, después de que una persona ha hecho dicha elección, debe seguir viviendo en comunión con Dios y en obediencia de fe, porque el hecho de que pueda vivir así solo por medio de la fortaleza de Dios no nos quita la responsabilidad de vivir esta clase de vida. En cuarto lugar, la doctrina del pecado se relaciona con la doctrina de Cristo.
con la doctrina de Cristo. La doctrina del pecado tiene relación con Jesucristo, por supuesto, porque Jesús es el postrer Adán, el siervo que sufre, el Mesías y la simiente de la mujer. Es aquel que conquista el pecado y todas sus formas y efectos. Redime a los creyentes, restaura la creación y derrota a Satanás. Y Jesús hace todo eso expiando los pecados de su pueblo. De modo que sin su muerte perfecta y sustitutoria no habría salvación del pecado. Y sin su resurrección y exaltación como Señor de todo, el hombre no sería capaz de gobernar la creación como Dios prometió y espera. En quinto lugar, la doctrina del pecado está relacionada con la doctrina de los ángeles. Tanto Satanás como los ángeles caídos pecaron contra Dios y fueron eliminados de su presencia. De ahí que no hay salvación para Satanás y los demonios que lo siguieron. Para ellos no hay salvación. Mientras los ángeles santos son espíritus que ministran y sirven a las personas que heredan la salvación, como dice Hebreos, Satanás y sus espíritus malignos son engañadores que tientan a la humanidad para que desobedezca a Dios. Satanás y todos los ángeles caídos serán castigados con la morada eterna en el lago de fuego preparado para ellos. En sexto lugar, la doctrina del pecado tiene relación con la doctrina de la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas salvadas del pecado en esta era. Es asimismo la embajadora global de Dios para proclamar la reconciliación a los pecadores. La iglesia proclama el evangelio del perdón de los pecados que se halla en Jesucristo. La gracia de Dios en los cristianos quebranta el poder del pecado en sus vidas. Por tanto, deben experimentar la victoria sobre el pecado al obedecer la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, que da testimonio del poder de Dios en la salvación. Y todo ello se lleva a cabo mediante la iglesia. En séptimo lugar, la doctrina del pecado se relaciona con la doctrina de la escatología, ¿cierto? Escatología, para los que no saben, el estudio de las cosas finales, sea el fin de la vida individual, sea el fin de los tiempos o el fin del mundo, así como de la naturaleza, como trata como según la naturaleza del reino de Dios. Ahora, la doctrina, aquí en la doctrina de la escatología, podemos decir que se relaciona porque en un mundo caído que está dominado por el pecado y sus efectos, ¿sí? Escatológicamente, este mundo está caído y dominado por el pecado y sus efectos. Pero esto podría ser peor y será peor porque viene un tiempo en el que el Espíritu Santo dejará de contener al pecado como lo hace ahora. Sí, porque es el Espíritu Santo que detiene el pecado para que no se desborde. Cuando llegue ese momento, cuando el Espíritu Santo ya no lo contenga más, la figura del anticristo aparecerá y será el hombre de Satanás que personifica la maldad. Asimismo, los demonios que han estado atados, óigase bien, que han estado encarcelados desde hace mucho tiempo, serán liberados del abismo y vendrán a la tierra a tentar y a atormentar. A su regreso a la tierra, eso derrotará al anticristo y sus seguidores. Satanás y sus demonios estarán atados durante el periodo milenial. En última instancia, Dios los lanzará al lago de fuego y el pecado y sus efectos se eliminarán finalmente en el estado eterno venidero. Con respecto a la nueva tierra, Apocalipsis 21:4 declara que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, veamos lo concerniente, hermanos, al origen del pecado, nuestro segundo punto. Esta es la relación del pecado con las demás doctrinas bíblicas. Y aquí queremos mirar ahora el origen del pecado. El origen del pecado, hermano, constituye sin duda un tema importante. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero esa imagen se encuentra ahora pervertida. Los seres humanos ahora son pecadores, propensos a toda clase de pecados y en busca a veces de las más increíbles profundidades de iniquidad. Surge, por tanto, de forma natural la pregunta, ¿de dónde vino el pecado?
¿Creó Dios al ser humano como un ser pecador? Otra pregunta. O bien, si no fue así, ¿se volvió pecador el ser humano después de algún tiempo de haber sido creado? Y si se volvió pecador, ¿cómo sucedió? Ahora, en la historia del pensamiento cristiano, la respuesta tradicional a estas preguntas ha sido esta. Dios creó al hombre bueno, sin ningún pensamiento ni deseo pecaminoso, pero el pecado se introdujo en el mundo debido a la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y desde la caída, la naturaleza humana se ha vuelto tan corrompida que sin la gracia de Dios, el ser humano es ahora incapaz de hacer cualquier obra de manera genuina, obra buena de manera genuina, y es propenso hacia toda clase de mal. Esto que les acabo de decir es conforme a los credos reformados, como el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, los cánones de Dort y la Confesión de Westminster. Pero antes de centrarnos en el relato de la caída en Génesis, que describe el origen del pecado en la vida de la raza humana, debemos observar que el pecado se originó antes de la caída del hombre en la caída de los ángeles. Y entonces vamos a mirar en primer lugar a Satanás. Punto A del segundo punto. Vamos a mirar a Satanás. La Biblia culpa al primer hombre, ¿cierto? Adán, del pecado y la muerte en el mundo, según Romanos 5:12. Sin embargo, en Génesis 3 y su relato de la caída del hombre, una oscura figura espiritual acecha con malvadas intenciones, ¿cierto? Esta criatura tentó a los portadores de la imagen de Dios y puso en duda lo que Dios les había dicho. Luego los sedujo para interpretar el mundo desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Aunque esta criatura era una serpiente literal, según Génesis 3:1, la fuerza subyacente a ella era el ángel caído, Lucifer, ahora conocido como Satanás, que significa adversario. Aunque Génesis no describe la caída de Satanás, este demonio principal llega en el capítulo 3 como un ser caído y en encarnizada oposición a Dios. Y a partir de otras afirmaciones bíblicas, resulta evidente que la serpiente fue un instrumento o portavoz de Satanás, un ser extraordinariamente malo, que aunque creado por Dios, se rebeló contra él y se convirtió en el líder de una multitud de ángeles caídos que se conocen como demonios. Entonces, es probable que Ezequiel 28 e Isaías 14 aludan o hablen o se refieran a la caída de Satanás. A pesar de que ambos pasajes hablan de reyes humanos, ¿cierto? Nombran al rey de Tiro y de Babilonia. Lo que se describe ahí va mucho más allá de cualquier monarca humano. En su lugar, ambos pasajes lo que describen es el primer pecado en el cosmos. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Allí se nos explica que Satanás era querubín grande, protector, en el santo monte de Dios, ¿cierto? Ezequiel 28:14. La referencia al querubín significa que Satanás era un ángel en la presencia de Dios. Ezequiel 28:15 declara a continuación, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por tanto, Satanás pasó de la perfección a la maldad. Y dado que la serpiente tentó a nuestros primeros padres, concluimos que el pecado estuvo presente en el mundo angélico antes de comenzar en el mundo humano. De esto entendemos que Dios no es la causa
imputable de la iniquidad. Esta se encontraba en Satanás. Así la culpa recae sobre él. Por su parte, Isaías 14:14 señala que el deseo de ser como Dios, ¿no?, el Altísimo allí, fue la razón de la rebelión del líder de la adoración angélica, como Isaías 14:11 y 12 lo dicen. Y de acuerdo con Judas 6, mire, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, hermanos, vean, parecería que estos ángeles no estaban satisfechos con el lugar en el que Dios los había puesto, sino que deseaban una posición de mayor autoridad. Por tanto, la raíz de su pecado parecería ser el orgullo que condujo a que se rebelaran contra Dios, y que el pecado fundamental de Satanás y de los ángeles fuera el orgullo. También se menciona en 1 de Timoteo 3:6 esto del orgullo, cuando Pablo, hablando de la persona que desea estar al frente de la iglesia, dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Como dice otra versión, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y lo que es significativo aquí es que el pecado no se originó en el mundo de los seres humanos, sino en el mundo de los espíritus. Como ve, a estos espíritus no los tentó alguna fuerza o poder que estuviera fuera de ellos para que pecaran, sino que cayeron a sí mismos y por sí mismos. Amén. Estoy hablando de los espíritus. A ellos no los tentó nadie. Fue ellos mismos, por ellos mismos cayeron de lo que estaban ellos mismos. Esa fue la causa para caer. Jesús, de hecho, dice en Juan 8:44 que el diablo fue un asesino. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y que cuando miente, expresa su propia naturaleza. En otras palabras, el diablo, como líder de los ángeles caídos, extrajo la mentira de dentro de sí mismo. Sin embargo, en el mundo humano, la tentación a pecar sí provino de afuera, ¿verdad? En cuanto a los humanos. Aunque este hecho no excusa para nada el pecado del hombre, ¿cierto? Porque fueron tentados. Eso no excusa para nada al hombre, ni tampoco lo explica. Sí indica una importante diferencia entre el pecado del hombre y el pecado de los ángeles. Ahora, demos un vistazo a los primeros humanos. Nos falta aquí, ¿cierto? Miramos ya a Satanás y los ángeles. Miremos a Adán y Eva. Muy rápidamente, brevemente. El relato de la caída dice que la serpiente se acercó a Eva con engaño, diciéndole que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le aportaría esclarecimiento y la haría como Dios. La mentira sedujo a Eva, quien comió primero del árbol y después le entregó la fruta a Adán, según Génesis 3:6. Aún así, las escrituras responsabilizan principalmente ¿a quién? A Adán, ya que él, no Eva, era la cabeza representativa de la humanidad. Así, Adán y Eva se volvieron de inmediato pecadores y se escondieron por su sentimiento de culpa y su miedo. Después Dios llamó de manera específica a Adán en Génesis 3:9 cuando dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Pablo, en primera carta a Timoteo 2:14, indica que tanto Adán como Eva pecaron, pero la diferencia es que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De ahí
que Romanos 5:12 culpa explícitamente a Adán como la cabeza representativa del pecado y de la muerte en el mundo, diciendo: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Y en todo esto vemos que existen paralelismos entre estas dos primeras rebeliones. Mire, Satanás y Adán pecaron después de ser creados sin pecado y experimentaron directamente la presencia de Dios. Satanás estaba en la presencia de Dios en el cielo, mientras que Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén. Ambos estaban insatisfechos con sus condiciones perfectas y en su rebeldía deseaban ser como su creador. Sin embargo, en lugar de hacerlos como Dios, su rebelión los hizo mucho menos como Dios de lo que ya habían sido y los separó de Él. Pero como Dios no puede ser el autor del pecado, ni tienta a nadie a pecar, como dice Santiago 1:13, y como Lucifer, los ángeles que lo siguieron, Adán y Eva, fueron todos creados sin pecado, surge la siguiente pregunta: ¿de dónde se originó el pecado? Bueno, muchos creen que al ser Dios todopoderoso, la culpa del pecado debe ser suya. Pero esto es falso, por supuesto. Sin duda, aunque el origen del pecado es un misterio profundo y oscuro, ciertamente Dios no es la causa imputable del mismo, porque debido a que las personas creadas pecaron, la capacidad de pecar tenía que existir en ellas como una posibilidad. Así que el pecado tuvo lugar porque Satanás, Adán y Eva escogieron ejercer su voluntad de desobedecer a Dios en lugar de amarlo. En consecuencia, como criaturas, no pueden escapar a la responsabilidad ante su Creador. El pecado no sorprende a Dios y Él es capaz de vencer el pecado e incluso lo ha ordenado para exhibir su gloria de forma más plena. Por tanto, la culpa del pecado descansa sobre las personas que eligen desobedecer, de manera que la soberanía absoluta de Dios no socava en absoluto la responsabilidad del hombre. Y esto es cierto para Satanás, para los ángeles caídos y para Adán y Eva, quienes transmitieron su pecaminosidad a todos sus descendientes. Y ahora todas las personas somos responsables ante Dios por nuestros pecados. Amén.